Hay una conversación que nadie quiere tener en la mesa del comedor, ni en Navidad, ni en los cumpleaños, ni en esas reuniones donde todos fingen que el tiempo no pasa. Es la conversación sobre lo que realmente sucede cuando envejeces sin pareja, sin hijos cerca, sin esa red que la sociedad te prometió que siempre estaría ahí. Yo la tuve, y no fue con mi familia. Fue conmigo misma, a las 2 de la mañana, sentada en el piso de mi cocina, rodeada de cajas que todavía no había terminado de desempacar después de mudarme a un departamento nuevo, en una ciudad nueva, a los 57 años. Mi nombre es Yutonal. Sí, es un nombre poco común. Mi abuela materna me lo puso. Decía que significaba algo relacionado con el tiempo y el calor del sol. Yo siempre pensé que era demasiado nombre para una sola persona. Ahora creo que ella sabía algo que yo tardé décadas en entender. Esa noche en el piso de la cocina no fue un momento de crisis. O sí lo fue, pero no del tipo que imaginas. No lloré, no llamé a nadie. Simplemente me quedé ahí, con una taza de té que ya se había enfriado, mirando las cajas, y me pregunté, ¿cómo llegué aquí? Y más importante, ¿qué hago ahora? Porque nadie te enseña esto, absolutamente nadie. Te enseñan a casarte, te enseñan a tener hijos, te enseñan a ser parte de algo más grande, pero nadie te sienta enfrente y te dice, mira, existe una probabilidad real de que en algún momento de tu vida, tú y solamente tú seas responsable de tu propio bienestar. No como castigo, no como fracaso, sino simplemente como realidad. Esa noche tomé una decisión. Decidí dejar de esperar que alguien me explicara las reglas. Decidí descubrirlas yo misma. Y lo que encontré me cambió de maneras que no tengo palabras completamente precisas para describir. Pero voy a intentarlo. Estas no son reglas suaves, no son consejos de revista de bienestar con fotografías de mujeres mayores corriendo en la playa al atardecer. Son verdades que incomodan, que contradicen lo que tu familia quiere creer sobre el envejecimiento, sobre la dependencia, sobre lo que significa vivir bien en la segunda mitad de la vida. Y precisamente por eso muchas familias prefieren que no las conozcas, porque si las conoces ya no las necesitas de la misma manera y eso las asusta. Empecemos. La primera regla es la que más molesta, la que más resistencia genera, la que más veces me han pedido que no diga en voz alta. La soledad no es el problema. La dependencia disfrazada de compañía sí lo es. Cuando tenía 30 y tantos años, conocí a una mujer llamada Itzcuautli. Tenía casi 70 años, vivía sola desde los 52 y era la persona más presente que yo había conocido en mi vida. No me refiero a que estuviera siempre disponible para todos, me refiero a que cuando estaba contigo, estaba completamente ahí, sin mirar el teléfono, sin pensar en otra cosa, sin esa sensación de que su atención era un préstamo que en cualquier momento te iba a pedir de vuelta. Le pregunté una vez cómo lo hacía, cómo vivía sola sin sentir ese peso que yo describía vadamente como soledad. Me miró con una expresión que tardé años en descifrar, una mezcla de paciencia y algo que quizás era lástima, pero no del tipo cruel, del tipo que siente a alguien que ya cruzó un río difícil y ve a otra persona parada en la orilla todavía con miedo al agua. Me dijo, Yutonal, la soledad que sientes no viene de estar sola, viene de haber construido tu sentido de valor sobre la presencia de otras personas. Cuando te quedas sin esas personas, no extrañas la compañía,
Extrañas la confirmación. Tardé casi 10 años en entender completamente esa frase. La dependencia disfrazada de compañía es uno de los fenómenos más comunes y menos reconocidos en la vida adulta. Sucede cuando construyes tu identidad, tu tranquilidad emocional, tu sensación de que eres suficiente sobre la base de tener a alguien cerca. No porque esa persona te aporte algo genuinamente nutritivo, sino porque su presencia te evita tener que enfrentarte a ti misma. Y la trampa es enorme, porque parece amor, parece vínculo, parece exactamente lo que se supone que debes querer. Pero cuando esa persona se va, cuando los hijos se mudan, cuando la pareja muere o se aleja, cuando los amigos empiezan a tener sus propias vidas con sus propios ritmos, te quedas con un vacío que no es soledad, es abstinencia. Y la diferencia importa muchísimo, porque si es soledad, la solución es conexión genuina, pero si es abstinencia, no importa cuánta gente pongas alrededor. El vacío no desaparece, solo se disfraza de ruido. La primera regla para envejecer bien en soledad es esta: aprende a distinguir entre la compañía que te nutre y la compañía que simplemente te adormece. Y empieza, lo antes posible, a construir una relación contigo misma que no dependa de testigos. Esto no significa aislarte, significa que cuando estés con otras personas, estés ahí porque quieres estarlo, no porque no puedas estar contigo misma. Hay una práctica concreta que cambió mi vida. Empecé a hacer una cosa cada semana, completamente sola y completamente en silencio. No meditación formal, no retiro espiritual, simplemente una actividad, cualquiera, sin música, sin teléfono, sin distracción. Un paseo, una comida, una tarde en un parque. Al principio era incómodo de una manera que me sorprendió. Me daba cuenta de cuánto dependía del ruido externo para no escucharme a mí misma. Con el tiempo, ese silencio dejó de ser vacío. Se convirtió en territorio conocido, en casa. Y cuando el silencio es casa, ya no le temes a estar sola. La segunda regla es la que mi propia familia preferiría que yo no supiera. La que, cuando la menciono en conversaciones familiares, genera esa incomodidad específica que reconoces cuando tocas algo que duele aunque nadie lo admita. Tu familia no es tu plan de vejez, y confundirlos es una injusticia para todos. Tengo una prima que se llama Tonaltzin, tiene 3 hijos, los 3 son buenas personas, trabajadores, cariñosos a su manera, y Tonaltzin ha construido toda su visión del futuro sobre la certeza de que esos 3 hijos estarán ahí cuando ella los necesite. No porque ellos se lo hayan prometido explícitamente, sino porque ella asume que así funciona el mundo, que así funciona la familia. Cuando hablo con ella sobre esto, cambia el tema. O dice que yo lo veo así porque no tengo hijos, o dice que su situación es diferente. Pero la verdad que nadie quiere decirle es esta: sus hijos tienen sus propias vidas, sus propios miedos, sus propias deudas emocionales y financieras, y pedirles que sean su red de seguridad sin haberlo conversado abiertamente, sin haberlo acordado, sin haber construido también tu propia estructura independiente, es ponerles una carga que ninguno de los 2 lados puede sostener bien. No estoy diciendo que la familia no importa. Estoy diciendo que usar a la familia como sustituto de un plan real es una apuesta arriesgada que frecuentemente termina mal. Para ti, para ellos, para la relación que tienen. He visto este patrón repetirse con una consistencia que me parece ya casi estadística. La madre que asume que sus hijos estarán disponibles. Los hijos que se sienten culpables pero resentidos. La relación que se deteriora bajo el peso de expectativas nunca dichas. Y al final, todos pierden. La alternativa no es fría ni solitaria. La alternativa es honesta. Cuando yo cumplí 52 años, me senté a hacer algo que nunca había hecho.
un inventario real de mi situación, no el inventario optimista que hacemos cuando queremos sentirnos bien, el inventario honesto, el que incluye las preguntas incómodas. Si mañana no pudiera valerme sola por una semana, ¿qué pasaría? ¿Tengo recursos económicos suficientes para cubrir mis necesidades sin depender de nadie? ¿Tengo vínculos construidos sobre afecto genuino y no sobre necesidad mutua? ¿He conversado abiertamente con las personas que me importan sobre lo que cada uno puede y quiere ofrecer? Las respuestas fueron incómodas, pero necesarias. Empecé a construir lo que yo llamo una arquitectura de independencia. No porque quiera estar sola, sino porque quiero que cuando no esté sola sea por elección y no por desesperación. Esa arquitectura incluye cosas concretas, un fondo de emergencia que no depende de nadie más, un grupo de personas, no necesariamente familia, con quienes tengo vínculos genuinos y recíprocos, habilidades prácticas que muchas mujeres de mi generación delegaron a parejas o hijos y que yo aprendí a manejar sola, desde cosas tan básicas como entender mis documentos financieros hasta saber qué hacer cuando algo en mi departamento falla. Y también conversaciones directas y a veces incómodas con las personas que me importan sobre lo que podemos ofrecernos mutuamente, sin asumir, sin dar por sentado, sin construir expectativas que el otro no sabe que tiene. Mi familia no es mi plan de vejez. Mi familia es parte de mi vida, con todo lo hermoso y complicado que eso implica. Y esa distinción, aunque duela al principio, libera a todos. La tercera regla es quizás la más contraintuitiva, la que más contradice el mensaje que recibimos durante toda la vida sobre lo que significa ser una mujer buena, una persona generosa, un ser humano que vale la pena. Invertir en ti misma no es egoísmo, es la única forma de tener algo real que dar. Hay una imagen que tenemos muy arraigada de lo que significa envejecer con dignidad. Es la imagen de alguien que ha dado toda su vida, que ha puesto a los demás primero siempre, que ha sacrificado, que ha cedido, que ha postergado sus propios deseos por el bien de quienes la rodean. Esa imagen es en muchos sentidos una trampa, no porque dar sea malo, sino porque dar desde un lugar vacío no es generosidad. Es agotamiento disfrazado de virtud. Cuando tenía 44 años atravesé un período que ahora reconozco como un colapso silencioso. Por fuera seguía funcionando. Iba al trabajo, respondía mensajes, aparecía en los lugares donde se esperaba que apareciera. Pero por dentro sentía algo que la única palabra que tenía para describirlo era gris. Todo era gris. Sin urgencia, sin interés, sin esa chispa que antes reconocía como yo misma. Fui con una terapeuta que se llamaba Xochitl, nombre tan raro como el mío. La primera vez que fui no sabía exactamente qué le iba a decir. Le dije que me sentía gris. Me preguntó cuándo fue la última vez que hice algo únicamente porque yo quería hacerlo, no porque alguien lo necesitara. No porque fuera lo correcto, no porque generara algo útil para otra persona, simplemente porque yo lo quería. No pude responder de inmediato. Tardé varios segundos y luego me di cuenta de que no recordaba. Eso fue el inicio de un cambio que tardó años en consolidarse, pero que empezó ese día con una decisión pequeña. Iba a aprender a tocar un instrumento que me había llamado la atención desde siempre, no para mostrarle a nadie, no para ser buena en ello, simplemente porque quería. Elegí el charango, instrumento de cuerdas, andino, con una sonoridad que siempre me había movido algo en el pecho sin que supiera exactamente qué. Fui terrible al principio, durante meses fui terrible. Mis dedos no respondían como yo quería. Las cuerdas me lastimaban las yemas.
El sonido que producía no se parecía en nada a lo que imaginaba, y sin embargo, cada vez que lo practicaba, algo en mí se reactivaba. No el orgullo de hacerlo bien, algo más fundamental, la sensación de estar viva de una manera que no dependía de nadie más. Invertir en ti misma en la segunda mitad de la vida no significa gastar dinero en cosas superficiales. Significa tomar en serio tus propios intereses, tus propias curiosidades, tu propio desarrollo, con la misma seriedad con la que durante años tomaste en serio los de todos los demás. Significa aprender algo nuevo no porque sea útil, sino porque te llama. Significa cuidar tu cuerpo no como obligación, sino como acto de respeto hacia ti misma. Significa tomar decisiones sobre dónde vives, cómo vives, con quién pasas el tiempo, basándote en lo que genuinamente necesitas, no solo en lo que resulta conveniente para el mapa que los demás tienen de tu vida. Y significa, quizás lo más difícil, soltar la culpa que viene con todo esto. Porque hay culpa, especialmente para las mujeres de mi generación. Hay una voz que dice que estar bien tú misma es egoísta, que ocuparte de tus propias necesidades es descuidar a otros, que si no estás dándote constantemente, algo está mal contigo. Esa voz miente. Cuando empecé a invertir genuinamente en mí misma, me volví mejor en todas mis relaciones, más presente, menos resentida, más capaz de dar desde un lugar que no se agotaba, porque estaba dando desde abundancia, no desde miedo. La tercera regla no es un permiso para ignorar a los demás. Es un recordatorio de que para tener algo real que ofrecer, primero tienes que tenerlo tú. Hay un momento en esta historia que necesito contarte. Sucedió hace 3 años, cuando yo tenía 54. Estaba en una plaza pequeña cerca de donde vivo. Era un martes ordinario, tarde de otoño, con ese tipo de luz que tiene los colores un poco más suaves que en verano. Estaba sentada en una banca, sola, con un libro que no estaba leyendo porque me distraje mirando la plaza. Había una mujer mayor sentada en la banca de enfrente. Tendría 70 y tantos años. Estaba también sola, pero había algo en su manera de estar que me llamó la atención. No estaba esperando a nadie, no estaba revisando un teléfono, no estaba haciendo nada en particular, solo estaba ahí, presente, con una expresión que solo puedo describir como serena. No la de alguien resignada, no la de alguien que ya no espera nada. La serenidad de alguien que ya encontró lo que estaba buscando y no necesita buscarlo más. Me quedé mirándola más tiempo del que sería socialmente aceptable. Y en algún momento ella me devolvió la mirada. Sonrió. Una sonrisa pequeña, sin explicación. No hablamos. No hubo intercambio de palabras. Pero algo en ese momento me pareció una confirmación de algo que yo había estado aprendiendo despacio, de manera irregular, con muchos tropiezos, que envejecer sola, en el sentido más honesto de esa palabra, no tiene que significar lo que nos enseñaron que significa. No tiene que significar fracaso, ni abandono, ni tragedia silenciosa. Puede significar, si estás dispuesta a hacer el trabajo, llegar a un lugar donde tu propio peso no te aplasta, sino que te sostiene. Estas 3 reglas no las inventé, las descubrí. Las descubrí tropezándome con ellas en momentos que no elegí, en conversaciones que no esperaba, en noches de cocina con tazas de té frío y cajas sin desempacar. Y las estoy compartiendo contigo porque creo, con genuina convicción, que nadie debería tener que descubrirlas sola desde cero. Tu familia prefiere que no las sepas, no por maldad, sino porque si las sabes cambia la dinámica.
Cambia lo que pides, lo que das, lo que toleras, lo que construyes. Y esos cambios incomodan a quienes se han acomodado a una versión tuya que necesita más de lo que tiene. Pero tú no estás aquí para ser cómoda para los demás. Estás aquí para vivir, completamente, en la primera mitad y en la segunda. Regla 1. La soledad no es tu enemiga. La dependencia disfrazada de compañía sí lo es. Aprende a estar contigo misma sin que sea un castigo. Regla 2. Tu familia no es tu plan de vejez. Constrúyete una arquitectura real de independencia y hazlo antes de necesitarla. Regla 3. Invertir en ti misma no es egoísmo. Es la única forma de tener algo genuino que ofrecer al mundo. Si algo de lo que dijiste hoy resonó contigo, si reconociste algo de tu propia historia en estas palabras, te pido que te quedes, que te suscribas a este canal, no porque necesites más contenido en tu vida, sino porque lo que seguiremos conversando aquí es exactamente el tipo de conversación que nadie más está teniendo. Las conversaciones incómodas, las verdaderas, las que tu familia preferiría que no existieran. Nos vemos en el próximo video.